Damos gracias al Señor por otro día más en que el Señor ministra nuestros corazones a través de la alabanza y que también ahora va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Quién podría decir de los presentes que es alguien experto o quizás no tan experto, pero con experiencia en plantas? ¿Alguien tiene mucha experiencia en plantas? Ahí el José le dice, mamá, tú. Mire, ¿ya saben lo que es la palabra etiolación? ¿No? Ya. Hoy día les voy a hacer una mini clase de plantas y yo no soy experto. Nada. De hecho, a mí se me mueren las plantas. Pero investigando un poco, la etiolación es un proceso que tienen las plantas en el que aquella planta que no se pone a la luz, paradójicamente sigue creciendo, pero hace que su tallo se extienda tanto que las hojas se separan mucho unas de otras porque se esfuerzan a buscar luz. No sé si has visto alguna vez una rama que se estiró mucho y que las hojitas están muy separadas. Paradójicamente, como les decía, es una planta que sigue creciendo, pero que está destinada a morir. En cualquier momento va a morir. Y uno se pregunta después, ¿y por qué? ¿Qué le pasó a la plantita si se veía tan bonita? Y es porque pasó por ese proceso que se llama etiolación. Esa planta está vacía, no tiene nutrientes, hizo todo el trabajo posible que pudo hacer para sobrevivir, pero no lo logró porque no se le puso al sol. Interesante. Ese proceso es muy parecido a una vida sin la palabra de Dios. Y hoy día vamos a hablar del poder transformador de la palabra. Vamos al versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. Dice así la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amado Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por hablar a nuestras vidas hoy, porque en tu palabra encontramos un verdadero tesoro. Cuán bien nos hace, Señor, conocer tu palabra, pero también vivirla, Dios. Hoy día tú no quieres que nos hagamos expertos, sino que nos hagamos, Señor, hacedores de tu palabra. Señor, que podamos hoy día entender o recordar quizás los tesoros que hay, Señor, escritos para nosotros en ella y cuán bien nos hacen al corazón. Gracias Dios, bendice nuestras vidas y haznos, Señor, tierra receptiva. Tierra, Señor, que esté preparada para recibir lo que tú hoy día quieres sembrar en nosotros y que ésta germine y dé su fruto. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. La imagen que te presentaba en un comienzo creo que ilustra muy bien la condición de muchos cristianos hoy. Y también creo que ilustra la condición de la iglesia en Colosas. Una iglesia que buscaba esa luz, que buscaba ese nutriente que les iba a permitir crecer, pero que lo buscaba en experiencias religiosas, lo buscaba en más conocimiento, lo buscaba en alguna regularidad en la iglesia, en el culto, pero al final no era más que ausencia de fruto, palidez espiritual, debilidad interior, de la misma manera que una planta crece que no tiene luz. Creo que la raíz del problema no es, hermanos, falta de voluntad. Y si estás hoy día aquí, no es falta de voluntad, porque hoy día te vestiste, te preparaste y viniste a la casa del Señor. Pero a veces carecemos de esa luz que transforma, que cambia vidas. Y el pasaje comienza diciendo algo que
Quizás si hoy día hacemos la pregunta, responderemos no. La palabra de Dios abunda, mora con riqueza en tu vida. Y probablemente si somos sinceros vamos a decir que no. Y hermano, esto no se trata de que tú seas un experto en la Biblia, un experto en hacer un sermón homilético o en conocer esas palabras rimbombantes de la teología, sino que se trata de que conozcas la verdad de Dios y esa se aplique a tu vida. Eso es que la palabra more, que la palabra haga vida, que produzca fruto en nosotros. Y hoy pude extraer de este pasaje 4 principios sobre el poder transformador de la palabra, que produzcan algo en nosotros. Y el primero de ellos es que la palabra tiene poder cuando habita y no visita. Amén. El texto es muy claro y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No sé si tengo que explicar en profundidad la palabra morar. Creo que todos la entendemos. Morar es tomar lugar, tomar posesión, vivir, habitar. Ni tengo que explicarte mucho qué significa en el griego, porque significa lo mismo que yo sé que tú entiendes, es vivir. Pero muchas veces tomamos la palabra de Dios como una visita. No ha hecho su residencia en nosotros. Hermanos, el versículo nos dice, lee la Biblia con frecuencia. Y quizás sí lo haces. Si no lo haces, tampoco es para que sientas vergüenza. Hacia allá vamos. Pero el versículo nos dice, lee la Biblia con regularidad, aunque es necesario. Nos dice, conoce la palabra de Dios en profundidad, aunque esto es fundamental. Dice que la palabra de Dios tiene que hacer domicilio en nosotros. No puede ser un turista, tiene que ser residente. Y conocemos la diferencia. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a un Airbnb. ¿Han viajado a otro lugar y han arrendado una casa por 1, 2, 3 días? ¿Sí? Eso es. Quizás ocupaste otra plataforma, quizás llamaste por teléfono directamente a la residencia, quizás usaste Booking, no sé cuál aplicación o cuál forma usaste. Pero sé que alguna vez fuiste a otra casa que no era la tuya y te quedaste por un par de días. Piensa por un momento. Cuando fuiste, ¿tomabas las cosas con cuidado? ¿Te preocupabas de que todo estuviera lo más ordenado posible? Tú sabías que ese lugar iba a ser por 2 días tu casa, pero no era tu casa. Cuidaste ese lugar, te preocupaste incluso en algún momento hasta de hacer la cama, cuando en tu casa no la hacías. Pero sabías que ese lugar lo ibas a dejar y ibas a volver a tu vida normal. Eso es ser turista. Pero hermanos, cuando algo habita, toma posesión, desordena, ordena, pero hace lo que es parte del carácter de uno, como uno es. No se preocupa de lo que va a decir el otro, porque es mi casa, es el lugar donde yo vivo. Y eso es lo que la palabra hace cuando se la permitimos. Cuando la palabra toma hogar, toma residencia en nuestra vida, empieza a transformarnos. Y no es solo conocimiento. Cuando la palabra visita, hermanos, es cuando yo vengo al culto y escucho el sermón. Y me voy a la casa y solamente aprendí algo nuevo. O cuando recuerdo las promesas de Dios brevemente, o cuando el día transcurre, pero la palabra de Dios no influye en mis decisiones, ni en mis palabras, ni en mi forma de reaccionar. Pero en cambio, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, es el primer recurso al que acudimos cuando hay una crisis. Me acuerdo de lo que dice la palabra del Señor y actúo en conformidad a eso. Cambia la perspectiva de mis decisiones. Es la voz de Dios hablándome directamente y la que yo primero escucho para resolver un conflicto. Y no a mi corazón y no a mis emociones. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros es el fundamento que sostiene todo lo que yo hago. Pero hermanos, no solo la palabra de Dios, la Biblia tiene que morar en mí,
sino que dice la palabra que tiene que hacerlo en abundancia. Y la palabra abundante implica un mandato, no una elección. Aquí no se trata de una presencia mínima o del cumplimiento religioso de voy a leer. No sé si te ha pasado alguna vez que dijiste, este año sí leo la Biblia. Hay planes de estudio, hay planes de lectura de la Biblia que te recomiendan 3, 4 capítulos cada día. No sé si partiste alguna vez el 1 de enero y quedaste a medio camino el 10 de enero. Pero muchas veces nos pasa, comenzamos algo y no lo terminamos. Y más o menos estamos a mediados de año. Y quizás en tu corazón digas, es que ya pasó. Puedes volver a tomarlo. Y quizás no termines la Biblia el 31 de diciembre, quizás la termines el 12, el 13 de julio de 2027. Pero es importante que leas la palabra de Dios para que nutra tu vida. Hermano, la palabra de Dios debe saturarte. Lo que salga de tu boca debería ser palabra de Dios. La Biblia dice que es lo que debería salir en nuestras conversaciones. No lo que está en mi corazón o cómo me siento en el momento o lo que quizás estoy sintiendo. Hermanos, la palabra riqueza o abundancia en el libro de Colosenses aparece muchas veces y siempre apunta a Cristo. Las riquezas de su gloria, la riqueza de su sabiduría, las riquezas del entendimiento, y todas siempre hablan de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo que more en abundancia la palabra de Cristo. Así que la pregunta aquí, hermanos, es no o no es, ¿cuánto usted conoce de la Biblia? ¿O cuánto usted ha permitido que la Biblia se vuelva un hábito? Sino que es cuánto ha hecho que la Biblia dirija su vida y sus decisiones. Hay otro pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho. Y cada vez que recuerdo la importancia o el valor de la palabra de Dios, voy a este pasaje, que es el Salmo 19. Y este pasaje en particularidad, para mí es como una oda, es un cántico a la palabra de Dios. Y los primeros versículos, desde el 7 en adelante, porque la oda está en el 7 al 11, dice que la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra los ojos. Pero la última parte de esta oda a la palabra de Dios termina dándonos el verdadero valor que tiene. Y dice, deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel. No sé si la palabra de Dios se ha vuelto así para tu vida. Deseable. Yo, hermanos, si yo no leo durante el día, si yo no estudio algo durante el día, me siento seco. He aprendido a encontrar un valor en la palabra de Dios para mi vida, para crecer, para fortalecerme. El salmista no dice que la palabra de Dios se aprende, la palabra de Dios se desea. Y en ese deseo está el secreto de la morada abundante. Así que si quieres consejos para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, uno es que examines cada semana cuánto tiempo le dedicas a conocer la palabra de Dios. Segundo, establece un hábito. Date un momento al día para poder leerla, para poder conocer lo que Dios tiene para ti. Y tercero, algo que hacíamos siempre cuando éramos niños y en algún día participamos de la escuela dominical. Memorizar. Memoricemos versículos. Quizás tu memoria sea muy frágil y digas que memorizarme un versículo cada día es demasiado para mí. Memoriza uno a la semana. Algo recuerda que Dios luego pueda traer a tu corazón. El segundo punto es que el poder de la palabra hace que ésta enseñe y corrija con sabiduría. El poder de la palabra está en formarnos,
Y cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, dice la Escritura que enseña y exhorta. Esto no se trata simplemente de transmisión sistemática de una verdad doctrinal, es decir, conocimiento de las verdades bíblicas, sino más bien la palabra exhortar significa, o viene del griego, de dos palabras compuestas que es mente y colocar. Unidas es colocar en la mente de alguien un conocimiento que produzca un cambio en el curso de su vida. Hermanos, cuando exhortamos la palabra de Dios se produce un giro de 180 grados en nuestra vida. Es un cambio de dirección. Eso es exhortación. Y la palabra dice que cuando mora abundantemente, la palabra de Dios no solo informa, sino que reforma. Cambia las vidas. No solo la palabra de Dios es añadir datos nuevos al inventario mental que tengas en tu cerebro, sino que reorganiza todo el conocimiento en nosotros y cambia nuestra perspectiva acerca de Dios. La Escritura no nos hace más inteligentes, nos hace más sabios, que es más que solo inteligencia. Justo el Salmo 19 dice que hace sabio al sencillo. Y quizás tú puedas decir, es que la verdad yo no sé mucho, no soy de buenos consejos. Pero la Biblia, la misma palabra de Dios dice que el que abre su boca, Dios se preocupa de llenar sus palabras. La ley de Jehová, dice el Salmo 19:7, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 19 dice que la palabra convierte el alma. Y me gusta mucho la palabra convertir en hebreo, que es la palabra chuv. Y esta palabra significa literalmente volver, girar, cambiar de dirección. La palabra de Dios no mejora el alma, la convierte, la vuelve, la orienta en la dirección correcta. Hasta ahora quizás tus decisiones no han ido en la senda correcta, pero tienes la palabra de Dios que puede girarte y volverte al camino correcto, porque la orienta. Esta es la dimensión de la transformación más profunda que la Escritura tiene para nosotros. No reforma la conducta externa, sino que reorienta la dirección interna. Y justamente el texto profundiza en algo que la iglesia tiene que participar, que es enseñándonos y exhortándonos. Y hermano, aquí quiero ser tajante en algo. No solo el pastor o no solo quien se pone aquí adelante debe enseñar la palabra de Dios, sino que la Biblia dice que debemos enseñarnos la palabra de Dios. Debemos ser agentes de enseñanza y exhortación mutua. Y la iglesia que tiene la palabra de Dios morando en abundancia, porque este pasaje no es para el pastor, es para la iglesia, esta comunidad tiene que aceptar el llamado de Dios a formarnos mutuamente. Cada hermano aprendiendo de la palabra de Dios para enseñar al otro hermano y ayudarlo a corregir su camino cuando ha tropezado. Cuando recordamos el valor que tiene la palabra de Dios, nos recordamos de Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por eso que podemos concluir que la palabra de Dios no opera la superficie o lo que está afuera, sino que va al nivel más profundo de nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y eso es lo que la sabiduría de Dios produce en nosotros. Así que ahora nuevamente, acciones prácticas para la semana. Antes de tomar una decisión significativa, acude a la Escritura y pregúntate, ¿qué me dice la palabra de Dios sobre esto? Desarrolla el hábito de exhortar. Y quizás no tengas a tu hermano al lado para hacerlo, pero parte haciéndolo con tus hijos. Que tus hijos conozcan la palabra de Dios a través de ti.
de lo que tú estás aprendiendo del Señor. Y deja, hermano, que la palabra de Dios te corrija. Que la palabra de Dios cambie tus pensamientos y tu actitud. Que redireccione tu forma de vivir, porque tiene el poder para hacerlo. Tercero, la palabra de Dios tiene poder para hacer cantar al corazón. Justo este pasaje que leíamos en Colosenses habla de que la palabra de Dios que mora en abundancia produce cánticos con gracia en nuestros corazones y le añade con salmos e himnos y cánticos espirituales. No sé con cuánta regularidad tú cantas. La Gemi se ríe de mí porque estamos durante el día haciendo cosas y yo canto por todo. A todo le pongo una melodía. Y estoy cantando, el Mati hace algo, lo que está haciendo el Mati lo transformo en canción. Me dice, eres igual a mi hermana. Cecia creo que hace lo mismo. ¿Cuál fue la última vez que cantaste? Estabas tan alegre, el corazón estaba tan rebosante que te pusiste a cantar. La Biblia dice en Salmos capítulo 34, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice mi alabanza, dice su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando cantamos es porque el corazón está alegre. Pero no hay más alegría para el corazón que poder conocer las verdades de Dios. Hermanos, esta es una verdad que reforma la comprensión de nuestra adoración. Muchas iglesias se preocupan de que la inversión esté en el mobiliario, en los parlantes, y damos gracias al Señor por los parlantes, o por los instrumentos, o por la iluminación. Pero eso no es adoración. Adoración es lo que está en tu corazón. Adoración no es solo lo que vienes a hacer acá a la iglesia y cantar con los hermanos. Adoración es lo que haces todos los días cuando estás frente a la presencia del Señor. Eso es adoración. Y la adoración, si bien es cierto, se acompaña de cántico, no es solo cántico, pero parte por ahí. Hermano, tu corazón tiene algo que adorar o alabar al Señor. Tiene algo que expresar. Toda la producción que tenemos en la iglesia solo produce una experiencia. No produce transformación. ¿Ayuda? Sí, sin duda. Pero la verdad es que nace del corazón la adoración porque es una expresión de gratitud. Justamente el Salmo 19 dice que los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No solo informan, no solo dirigen, alegran. Y la Escritura tiene esa capacidad de producir gozo genuino, de producir alegría. No esa alegría superficial que recibimos cuando alguien nos da una buena noticia, sino que el gozo profundo de quien ha encontrado en Dios a quien es suficiente. Hermanos, cuando leemos el paralelo de Colosenses que está ya en el libro de Efesios, y el capítulo 5, verso 18 del libro de Efesios dice que seamos llenos del Espíritu, le añade a eso, hablando entre nosotros salmos con cánticos e himnos. Hermanos, la comparación a ser lleno del Espíritu es equivalente a estar lleno de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la plenitud del Espíritu y la habitación rica de la palabra de Dios son iguales. No hay plenitud del Espíritu sin palabra y no hay morada abundante de la palabra sin el Espíritu. Son iguales. Si queremos que el Espíritu de Dios more en abundancia en nosotros, la palabra de Dios también tiene que hacerlo. Y hay una diferencia fundamental entre cantar canciones sobre Dios y cantar desde un corazón que ha sido transformado por la palabra de Dios. Porque el primero es actuar, pero el segundo es desbordamiento. Podemos simplemente cantar y aún así en nuestros corazones estar llenos de dudas, llenos de resentimiento, llenos de problemas. Pero cuando alabamos al Señor desde un corazón transformado, lo que hay en nuestro interior es igual a lo que está en el exterior.
Así que si quieres lecciones para tu vida sobre este tercer principio, no solo ores al Señor, detente por un momento en tu oración y alábalo. Si no se te viene ninguna palabra a tu mente o no eres capaz de improvisar, recuerda alguna alabanza y reconócelo. Adora al Señor, alábalo, cántale al Señor. La Biblia dice que podemos cantar lo que está escrito en su palabra o lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no pierdan la oportunidad de alabar al Señor. Y cuarto, último principio, la palabra de Dios tiene el poder para producir un corazón agradecido. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada, esto de la gratitud no se acababa solo en el verso 15? Sigue en el 16 y va a continuar en el 17. Porque Pablo es importante como evidencia de una vida transformada, la gratitud. Y debemos decidir ser agradecidos. Justamente, vuelvo al versículo, dice que debemos exhortarnos, enseñarnos los unos a los otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia. La palabra gracia, justamente aquí, no solo habla sobre la gracia de Dios sobre nosotros, sino que la palabra gracia también, en el griego, habla de gratitud como respuesta a la gracia de Dios. Es decir, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, no solo produce la doctrina correcta, ni tampoco solamente alabanza sincera, sino que un proceso de gratitud sincera en el corazón. Esto nos dice sobre justamente la raíz de nosotros, de la ingratitud y la queja. Nos hemos vuelto muchas veces quejosos o quejumbrosos. Y un creyente que vive correctamente o constantemente insatisfecho, que murmura siempre por sus circunstancias o que encuentra motivo para criticar por todo, esto no es simplemente un problema de su carácter o de su temperamento, sino que también es un diagnóstico de que la palabra de Dios no está morando abundantemente en su corazón. Porque cuando la Escritura, hermanos, habita en nuestros corazones, el creyente tiene demasiada gracia, demasiada misericordia, demasiado amor de Dios para agradecer. Y no hay espacio ni energía para la queja. Justamente Salmo 19, verso 11, dice, tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. El salmista está terminando esta celebración de la palabra con un tema que es importante, el galardón, el premio. Y no es el galardón como merecimiento, sino como una consecuencia natural. Porque guardar la palabra de Dios produce una vida que vale la pena vivir. Y el galardón más inmediato de una vida que ha sido saturada por la palabra de Dios es justamente un corazón agradecido. Y debemos volver nuestra queja en gratitud. Les decía el domingo pasado que no tenemos que agradecer por las cosas, sino que en las cosas, es decir, a pesar de lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a tener la capacidad de ver la gracia de Dios en toda circunstancia y de encontrar razones para agradecer aún en medio de la adversidad. Hermanos, recuerdo otra vez esto. Pablo no está escribiendo desde un lugar agradable, está escribiendo desde la cárcel y aún ahí él ha aprendido a ser agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva diferente. Él ve que Dios sigue obrando a pesar de las circunstancias. Hemos visto 4 funciones del poder transformador de la palabra de Dios. Pero todas ellas tienen un solo común derivador, y es que la palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros. Vuelvo a la aplicación práctica de la etiolación, de esa planta que buscó desesperadamente la luz solar y nunca la encontró. Esa luz en nuestro interior es la palabra de Dios. Y hermano, si no tenemos la palabra de Dios morando en abundancia, estamos destinados a crecer débiles, sin fuerza y desesperados. Y lo peor de todo, sin fruto.
Porque una planta que no tiene sol no da fruto. Para que podamos dar fruto necesitamos tener la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. Así que la pregunta final para cada uno de nosotros es muy sencilla. Y no es otra vez cuánto conoces de la Biblia, sino que la pregunta es, ¿está la Biblia, está la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros? ¿Tiene su residencia, tiene su hogar en nuestras vidas o solo pasa de visita? ¿Está determinando el ritmo de nuestras vidas o simplemente la dejamos pasar? Debe morar en abundancia en nosotros, debe transformar nuestros corazones. Otra vez vuelvo a la promesa del Salmo 19. La palabra de Dios es más valiosa que el oro. Es más dulce que la miel. Y hay grande galardón en guardarla. Así que dejemos morar, dejemos que habite en nosotros, dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, te damos porque nos recuerdas el valor que tiene. Señor, muchas veces perdemos el tiempo con tanta facilidad, distraídos, Dios, por cuánta cosa no da valor y no trae ningún beneficio para nosotros. Y perdemos la oportunidad, Señor, de ser realmente transformados y darle valor a nuestras vidas a través, Señor, de tus sabios consejos para nosotros. Señor, la palabra transforma, cambia. La palabra, Señor, hace de nosotros cada día que seamos como Cristo. Nos ayuda a imitarte, a vivir como tú, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Y, Señor, si hemos perdido hasta ahora el tiempo, te pedimos perdón. Y ayúdanos, Dios, a reinvertir el tiempo en ti, para poder encontrar los tesoros y las riquezas que tiene tu palabra para nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos,